Amigos, bienvenidos a este espacio de Más Allá de un Titular. Gracias por estar con nosotros en este canal, Une América Channel, uneamerica.com, nuestro sitio web donde usted puede conectarse con nosotros y participar abiertamente en estos temas de análisis, de reflexión que hacemos a lo largo y ancho del mundo, y particularmente aquí desde los Estados Unidos nos interesa indagar también sobre lo que está pasando en otras regiones. Claro que hoy vamos a darle una especial atención a un tema que nos preocupa muchísimo, y es el tema de la crisis alimentaria. ¿Qué está pasando con los alimentos hoy en el mundo? Los precios en alza han disminuido, hay regiones mucho más afectadas, países que tienen un perfil de exportadores de productos importantes, tienen unas dinámicas interiores donde la gente ya, los productores rurales están protestando. Caso de Argentina, recientemente cuando veíamos el famoso tractorazo, miles de productores argentinos salieron a ocupar las calles en Buenos Aires con sus tractores a protestar por la manera como el gobierno actual de Argentina los está tratando desde el punto de vista de los impuestos. Y por otro lado, también tenemos a otras naciones latinoamericanas, en el caso de Colombia, también con una crisis profunda desde el punto de vista agrícola. México, que comparte fronteras con Estados Unidos, tiene también su radiografía. Y por supuesto, lo que viene ahora, el tema de la guerra de Ucrania, que ha puesto en primer lugar el tema de la crisis alimentaria, la hambruna severa que se avecina en el mundo para los próximos años, y por supuesto todavía no hay mucha claridad sobre lo que viene en serio alrededor de ese tema de los alimentos. ¿Vamos a tener dificultades alimentarias? Es la pregunta que hacemos. ¿Vamos a tener dificultades de exportar los alimentos? ¿Qué está pasando? Dos invitados importantes de dos bellos países, dos ciudades importantísimas en el desarrollo de nuestra estrategia de información a través de Une América Channel. Vamos a empezar con el vecino del lado, de que está con nosotros en Estados Unidos, desde México. Está con nosotros Ricardo Asensio, desde la ciudad de Mérida, en la hermosa República Mexicana. Ricardo es ingeniero agrónomo, ha dedicado su vida de trabajo a los agronegocios, conoce muy bien este manejo del mercadeo agropecuario y por supuesto conoce su tierra, qué es lo que está produciendo hoy en México y cómo de una u otra manera el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado recientemente con Estados Unidos puede o no beneficiar a los productores agrícolas. Entre otras partes, entre otras cosas, Ricardo, aquí en los Estados Unidos tenemos un alto consumo de productos estratégicos mexicanos. Bienvenido, Ricardo. Un abrazo especial para nuestros colegas de Juan Chein, que también está en la Ciudad de México, y María Eduarda Fernández, desde Río de Janeiro, los colegas que vamos a estar dialogando con ustedes. Adelante, Ricardo, bienvenido. Vamos a mejorar el sonido. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches, gusto saludarles. Un agradecimiento por invitarme, Alberto, a esta charla. Por supuesto que saludo a Fernando hasta Argentina y por supuesto a María Eduarda aquí en Estados Unidos. Gracias por saludarles. Igual Juan, a tus órdenes aquí en Mérida. Pues, ¿qué te puedo decir? Que en realidad nosotros en Mérida... Ricardo, un momento, antes de iniciar quisiera saludar también a Fernando Vilera, que está conectado con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Fernando Vilela. Fernando Vilela está en directo con nosotros desde Buenos Aires. Él es profesor universitario vinculado durante muchos años a la Academia de los Agronegocios, la modalidad del agronegocio que ha empezado a surgir muy fuertemente en los últimos 10 años. Y por supuesto tiene una experiencia vasta en conocer muy bien qué es lo que está pasando ahora en el punto de vista agrícola en Argentina. Me imagino que usted estuvo muy atento al tractorazo, a los tractores que circularon con los productores agrícolas ahora en Buenos Aires. Fernando, bienvenido, un saludo especial. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos
están acompañando y muchísimas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, bueno, este sábado pasado ocurrió este tractorazo, que bueno, cuando quieran después podemos desarrollar cuáles fueron las razones y qué está indicando este movimiento que bueno, marca una vez más una insatisfacción del sistema productivo con algunas de las políticas y estrategias del gobierno nacional. Unos países sacan los tractores, como es el caso de Argentina, otros protestan paralizando las carreteras de las ciudades para evitar que el transporte se dé, y otros, por supuesto, asumen otras manifestaciones que hacen posible que se hagan sentir frente a los gobiernos y frente a las posibilidades de mejorar su nivel de industria y economía. Juan Cheín desde Ciudad de México y María Eduarda también los saludamos. Siempre están con nosotros en Más Allá de un Titular. Vamos entonces al tema importante, el tema de la crisis alimentaria hoy en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la visión desde América Latina? La relación que tiene América Latina en su producción con Estados Unidos nos parece muy importante. Y algo que también nos marca mucho la atención en este debate de la crisis alimentaria es lo que está viviendo la situación de vulnerabilidad, de guerra fuerte entre Rusia y Ucrania. Recientemente el director de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en Ucrania y se reunió con los cancilleres importantes de estos dos países, de Rusia y Ucrania, y estableció una declaración que me preocupó notablemente y que por eso lo enmarcamos ahora dentro de este espacio de Más Allá de un Titular. Dice el director general, el presidente general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo y los costos y retrasos en el transporte de los productos agrícolas importados, cuando están disponibles, alcanzan niveles récord. Y todo esto está afectando a los más pobres y sembrando las semillas de la inestabilidad política y el malestar en todo el mundo. Es contundente lo que ha dicho la frase, la alarma que lanza ahora Antonio Guterres de Naciones Unidas. ¿Cómo está viendo usted el panorama desde Mérida, desde México y su relación con Estados Unidos? Adelante, Ricardo. Gracias, Carlos. Mira, quiero comentarte que este problema de los fertilizantes no es nuevo, viene ya de un tiempo atrás, tiene ya poco más de un año, que ha habido una estrategia mundial de acaparamiento del fertilizante. En realidad, la guerra está provocando nada más una aceleración a un problema que ya venía. Está habiendo una estrategia por parte de China con el transporte marítimo que nos está provocando un encarecimiento de fletes y verdaderamente hay un serio problema con el abasto de fertilizante. El fertilizante aquí en México se ha disparado 3 veces su valor. O sea, verdaderamente las producciones agrícolas quedan fuera de la factibilidad financiera, sobre todo en este momento en que México está sufriendo grandes problemas de recortes presupuestales al campo. En verdad, nunca habíamos estado con una crisis no solo alimentaria, sino de insumos y además de recursos. Hay un empobrecimiento permanente y continuo de los productores agrícolas. No nos alcanza, no nos podemos salir del negocio algunos porque tenemos unas altas inversiones en las que no nos queda más que aguantar, pero eso nos está provocando deteriorar nuestras maquinarias, nos está provocando tener incluso problemas en las calidades de las producciones al reducir los paquetes tecnológicos buscando hacer un uso más eficiente del fertilizante. Eso solo nos está llevando a que grandes producciones se vean restringidas en su fertilización y por tanto la calidad empieza a variar. ¿Qué está sucediendo también con la gente en la crisis alimentaria? Estamos dejando de comer lo acostumbrado. Nos estamos empobreciendo porque no nos alcanza ya para comprar lo que queremos comprar y empezamos a buscar sustitutos de alimentación. Estamos en un verdadero problema aquí en México y si el gobierno no lo entiende, nos vamos a ver mucho más afectados y pronto. Fernando, ¿usted coincide en la generalidad que plantea nuestro querido amigo mexicano sobre este
la crisis de los fertilizantes y la situación es parecida a Argentina? Sí, bueno, la visión es semejante. Yo diría que tenemos una doble situación. Por un lado, ciertos productos que están en la base de la seguridad alimentaria global provienen de la zona del conflicto, de Rusia y Ucrania. Digamos, el 30% del mercado mundial de trigo proviene de esta región que esa producción sale por el Mar Negro, hoy está bloqueado y no hay posibilidad de que salga lo que había. En este momento se tendría que estar sembrando el trigo de primavera en Ucrania. Bueno, esto va a ser un problema en medio de la situación que está. Entonces ahí tenemos una primera situación, una referencia relevante en términos del mercado internacional está bloqueado. El norte de África, países que requieren volúmenes muy importantes de este material y que es esencial en su dieta, ellos consumen el doble de pan que la media mundial, están siendo entonces, tienen reservas para solo 3 o 4 meses de consumo. En el 2011, cuando los valores del trigo fueron semejantes a estos valores muy altos, eso provocó las revoluciones árabes de todo el norte de África, países que estaban siendo gobernados por tiranías o sistemas políticos muy complejos. La chispa que generó la caída desde Gaddafi hasta el gobierno de Egipto tuvo que ver con el aumento del precio del trigo. Estamos a la puerta de otra situación geopolítica de orden muy compleja. Sobre eso hay que tener también presente lo que marcaba Ricardo, el tema de los fertilizantes. Rusia explica entre el 15 y el 20% del comercio mundial de los fertilizantes de nitrógeno, de fósforo y de potasio. O sea, de los tres grandes, de los NPK, que son los tres grandes fertilizantes de uso a nivel global. En el caso del nitrógeno, la urea es básicamente dependiente del gas. Se elabora a partir del precio del gas y este precio se ha disparado justamente por el conflicto. Entonces tenemos, por un lado, una menor oferta de parte de países relevantes, pero por otro lado, una complicación para el resto de los países para producirlo, tal como decía Ricardo, a partir de la falta de fertilizantes. Si bien los precios para los consumidores se más que duplicaron en términos del trigo, por ejemplo, el problema es que los costos de producción para los productores, algunos de sus insumos se triplicaron o cuadruplicaron en este tiempo. Eso hace que un país como la Argentina, que es un fuerte exportador de trigo, en términos históricos, este año produjo 22 millones de toneladas y consume 6 o 7, el resto se exporta. Las previsiones que se están haciendo en este momento, que estamos por ingresar al momento de siembra, es que a pesar de los precios récord, la superficie de cultivo se va a reducir al menos un 10% respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque los costos de producción crecieron mucho más que los valores de los productos, ¿no? Con lo cual, Argentina va a exportar, si esto se cumpliera y hubiese un año normal en términos climáticos, alrededor de 2 o 3 millones menos de toneladas que el año pasado. Con lo cual, esta situación que estamos describiendo actualmente es un problema serio a nivel geopolítico mundial y de la gente más humilde que consume este tipo de productos en su base alimentaria. Y además se va a intensificar porque va a haber menos producción a partir de esta menor cantidad de disponibilidad y precios de fertilizantes, ¿no es cierto? Entonces estamos en una situación que no es puntual de este año, sino que al menos va a llevar 2 o 3 años para poderse resolver. Y los costos de los primeros alimentos de necesidad, ya el pan empezó a subir, por ejemplo. Bueno, vamos con Juan. María Eduarda, su intervención. Eu estava lendo que o diretor-geral Manuel Otero, do Instituto Interamericano de Cooperação de Agricultura, teve encontro, meeting na Costa Rica, certo? Com 18 países da América Latina, Caribe, Espanha, Canadá, tentando fazer um acordo de la importância de nós nos unirmos para
sobrevivemos para tentarmos, porque nós temos terra, não? Ao contrário da Europa, ao contrário de tantos países acá, somos os que exportamos alimentos para o mundo, Argentina, México, Brasil, Caribe. E ele estava dizendo acerca disso, que o problema, por exemplo, no Brasil, não é a questão de alimentos. Acá temos alimentos, é uma questão econômica. A população não tem plata para comprar alimentos. E da importância desta conjunção de distribuição e de proteção de segurança alimentar. O que parece aos senhores sobre isto, sobre esse meeting? Será viável que os países da América Latina possam fazer acordos entre si nessa situação? Ricardo, adelante. Áudio. Gracias, perdón. Sí, no, adelante. Bueno, en el caso de México, tenemos un tratado de libre comercio que hemos firmado con los Estados Unidos, que nos encapsula pues ahora sí que en una trampa, de alguna manera. Nosotros sabemos y hemos querido en muchas razones importar soya, maíz de Argentina, pero estamos copados por este tratado que nos lo impide. Y ahorita acabamos de firmar un nuevo acuerdo para abasto de maíz, que el maíz es el principal producto de consumo de México, en el cual estamos muy, muy mal en el tema de producción, por las mismas razones que ya comenté. Entonces, estamos, aunque nuestra balanza de exportaciones está a favor, porque es por ciertos productos que se pueden manejar, que nuestra agricultura se está obviamente americanizando, porque es lo que ellos quieren comprarnos, no es lo que nosotros queramos consumir, y eso es lo que está generando pues verdaderamente muchos problemas ahorita. Y lo que mencionaba es que nosotros, mientras no tengamos un aparato de producción amplio, pues no vamos a poder hacer frente a este tipo de problemas. Juan. A ver, quiero ponerlo en la mesa para los invitados, pero el campo, en general, en nuestros países en América Latina, lo tendemos a ver como dentro de esas áreas, de ese tipo de áreas grises, olvidadas por los presupuestos de los gobiernos. Y esto me ha tocado conversarlo con personas de Argentina, con personas de México, con gente de Colombia, con gente de Ecuador. ¿Por qué? Porque generalmente los gobiernos cometen el error de enfrascarse, además de obviamente siempre estar viendo a ver cómo le cortan al presupuesto y cómo se quieren hacer más, ¿cómo se llama? Más según ellos, ahorrar dinero y más austeros, etcétera, se tiende a perjudicar al campo. En el caso de México, y Ricardo pues me corregirá, el caso de México, el campo pues está olvidado desde hace mucho tiempo, no es algo reciente, el campo tiene muchos años que está olvidado. Coincido con Ricardo totalmente, en cierta manera el Tratado de Libre Comercio limita mucho en México específicamente la parte de lo que se puede exportar, sobre todo lo que México puede comprar. Y por el otro lado, con atención veo lo que mencionan tanto Ricardo como Fernando, y esto se los quiero poner a ellos en la mesa a ver qué opinan, porque si bien es cierto que la cadena de suministros ya estaba afectada antes de la guerra, ya veníamos con un problema de la cadena de suministros desde la pandemia, ¿no? Con todo lo que sucedió en los últimos 2 años y medio. También ahora veo que se convierte la cadena de suministros y se convierte la guerra misma en la excusa perfecta donde muchos gobiernos empiezan a ocultar perfectamente el fracaso y los errores grandes de sus políticas públicas, y entonces empiezan a utilizar la guerra como excusa. Y si bien es cierto que Ucrania es obviamente una potencia mundial en trigo, es también uno de los principales productores de girasol, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es el primer lugar mundial en ¿cómo se llama? Exportaciones de aceite de girasol. Tienen, aparte es un productor de papa, no recuerdo si es el 3er o 4.er lugar mundial. Veo que ahora con esto de la guerra y con el juego de la geopolítica que también mencionaba Fernando, los países, y propiamente en este caso Rusia, empiezan a utilizar el juego de la política también, o sea, empiezan a utilizar la parte que tiene que ver con la cadena de suministros como un instrumento de la guerra. Es decir,
no todo en la guerra es armamento y ataques, sino que empiezan a mover piezas, lo que veo es que empiezan a mover piezas estratégicamente y con este cambio geopolítico en las piezas del ajedrez, pues veo que una de esas piezas que empiezan a mover es también la parte que tiene que ver con exportaciones. ¿Qué opinan ustedes de esto y qué tanto puede inferir en el caso de la guerra? Porque ya sabemos que aparte, no todo en la guerra son armas, no todo en la guerra son ataques. La falta de comida o la falta de alimento o el ataque a la cadena de suministros de los países o de los oponentes también infiere en un cierto daño. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y qué opinión tendrían ustedes al respecto? Fernando. Bueno, esto que está planteando Juan es así, ¿no es cierto? Estratégicamente es así. Estamos hablando de alimentos, pero si le incorporamos adicionalmente la energía, del cual Europa es tan dependiente de Rusia, aparece ahí una situación extremadamente compleja, ¿no es cierto? Que creo que nos va a hacer reconfigurar mucho del pensamiento estratégico hacia adelante. Cuáles son los proveedores confiables, con quienes tratar. Y me parece que nuestros países americanos deberían, tal como decía Ricardo y Carlos, tratar de generar vínculos comerciales permanentes, más sólidos, en los cuales podamos complementar las necesidades de cada uno, ¿no es cierto? En el caso específico de Argentina, Argentina es un proveedor importante de Brasil de trigo, es nuestro principal comprador, pero hay otros países que por falta de acuerdos están comprando a otros países. Lo mismo ocurre con el maíz argentino, que no tiene una presencia tan fuerte en México como podría tener, ¿no es cierto? A partir de los acuerdos que el país tiene con los Estados Unidos. Así que ahí me parece una situación hacia adelante de reconfiguración de alianzas y de estrategias. Deberíamos fortalecer más las propias americanas para poder intercambiarnos en un contexto donde, tal como decía Juan, los productores y el sistema agropecuario no está prestando la atención que requiere el sistema político. En el caso argentino, además de no tener apoyo, yo les quiero recordar que hay una figura que el resto de los países que están acá presentes que no tienen, que son los derechos de exportación. En Argentina, un productor de soja tiene que pagar cuando exporta el 35% del valor como un derecho de exportación. Después van todos los impuestos como cualquier otra actividad general. Y la otra cuestión que nos ocurre es que nosotros tenemos un mercado del dólar dividido, en el cual el dólar oficial, sobre el cual se registran las cosas, está en torno a los 120 pesos. Pero el dólar paralelo, aquel que se podría estimar el valor de mercado, está en torno a los 200 pesos. O sea que un productor agropecuario de soja argentino, cuando exporta soja, está recibiendo, en vez de 200, 120, y sobre esos 120 se le saca el 35%. Está recibiendo más o menos un tercio del valor de la moneda real. ¿Sí? O sea, no solamente no hay apoyo, sino que hay desincentivo. Cuando nosotros medimos todos los países, la OCDE, qué estímulos tiene la agricultura, todos tienen en torno de un promedio de entre un 10 y un 15% de estímulos positivos, la Argentina menos 22. Entonces, ese productor argentino tiene que ser tan eficiente como para pegar un salto de más del 30% en contra que tiene desde el origen, ¿no es cierto? Eso es mucho más que no tener apoyo. A pesar de todo, el 70% de las exportaciones de Argentina son agroindustriales, con una pérdida de exportaciones per cápita que viene ocurriendo desde hace muchos años, por la falta de competitividad de otros sectores, que reciben subsidios cruzados de la agricultura. Al revés de otros lugares donde la agricultura recibe subsidios, esto es al revés, ¿cierto? Y
un argentino promedio exporta cerca de un tercio de un chileno promedio y la mitad de un uruguayo promedio. O sea, nuestro sistema de exportaciones se ha empobrecido y el sector agroindustrial es el principal jugador en términos de estas variables que estoy mencionando. Ricardo quiere precisar de lo que comentaba precisamente Juan sobre el tema de que nos están imponiendo ya prácticamente qué es lo que nosotros tenemos que producir y qué es lo que tenemos que vender. ¿Cómo entender esa lógica? A veces un poco difícil, compleja, pero es en el fondo una lógica autoritaria, además de la manera como se ha pauperizado cada vez más nuestros trabajadores agrícolas en los países de América. Sí, Ricardo. Correcto. Mira, yo sí creo, coincido con lo que menciona Juan, la guerra ha sido la excusa perfecta para esconder los fracasos de los programas de gobierno que al menos en México está muy claro. Aquí han deshecho la estructura que soportaba el campo, ha desaparecido las secretarías, han quitado los fideicomisos, están repartiendo dinero en programas absurdos, como ¿Cuál ha sido la razón para que quitaran todo eso? ¿Cuál ha sido la razón? La corrupción, el escudo de la corrupción, pero en realidad un gobierno populista que solo está buscando tener a su servicio ahora sí que toda una legión de votantes a lo que con esa excusa les regala dinero. Dinero y dinero, y el dinero se está repartiendo de varias maneras, con becas, se está repartiendo con programas absurdos que para comprar voto duro. Para comprar votos, claro. Están repartiendo dinero para tirar selva y sembrar para reforestar, cosas absurdas totalmente. Esto pues está provocando no solo un problema en la producción, sino que incluso en la mano de obra la gente ya no quiere trabajar. Es más fácil que les den dinero y que se acuesten a dormir en sus hamacas que salir a ganarse un salario decentemente. ¿Por qué? Porque les están dando una cantidad importante, arriba de 15,000 pesos mensualmente, y entonces eso está provocando que la gente pues no le interese trabajar o buscan un trabajito que no es especializado. Entonces estas excusas en estos programas populistas han llevado, en el caso de México, en los últimos 5 años se han ido de 150,000 millones de pesos para el campo en los 2 últimos años de Peña Nieto a 30,000 millones de pesos con el señor Obrador, y hasta hacerlo cero, casi cero. ¿Por qué? Porque ahora cualquier apoyo está en manos de él y su decisión a quién y cómo apoyar, que realmente es una cadena de corrupción aún mayor, porque el dinero en ese camino se pierde. Entonces perdón, estamos aquí haciendo... yo quisiera acotar paréntesis, perdón, Ricardo, para que Carlos entienda. 15,000 pesos, Carlos, estamos hablando de poco más de $700. O sea, esto es lo que se les da a estas personas al mes. Y entonces lo que dice Ricardo es que esa gente se tira a echar la flojera, no hacen nada, dejan de incentivarse, dejan de ser aspiracionistas, buscar un trabajo digno y mejor se echan a, como dice él, a la hamaca, a esperar sus 700, 800 dolaritos mensuales que tranquilamente el gobierno les da para mantenerlos a cambio de que sigan votando y votando y votando por el partido, porque tenemos, y hay que aceptarlo, lamentablemente es un gobierno electoral cuyo enfoque en estos momentos en el país, todos los recursos los canaliza para mantenerse en el poder y no para la parte productiva. ¿Cierto, Ricardo? Totalmente, no. Ve las inversiones, ve los problemas que tenemos en desinversión, el tema de las energías, el tema de la reforma eléctrica que afortunadamente no pasó, pero va hacia sacar a la gente, sacar la generación de energía alternativa y limpia por consumir nuestro combustóleo que nadie quiere comprar. O sea, verdaderamente es absurdo lo que estamos viviendo. Un círculo vicioso. Modelo parecido en Argentina. ¿En Argentina igual? En Argentina es igual. En Argentina solamente el 40% de la población aporta impuestos. El resto recibe un subsidio del estilo de que recién marcaba Ricardo, de montos menores, pero sí es un subsidio sin una contraprestación, ¿no es cierto? Esos planes sociales
cada vez son de volúmenes mayores y cada vez hay una mayor presión impositiva a los que pagan para poderlo sostener, ¿no es cierto? Esto es así. El sector agropecuario, en términos de derechos de exportación en los últimos años, aportó 110.000 millones de dólares al Tesoro, digamos. Y de eso no ha recibido nada en infraestructura, conectividad, caminos rurales, etcétera, etcétera. Oye, pero no hay que olvidar, perdón, no hay que olvidar de todo lo que la escuela que dejó Lula. Ahora, aprovechando que tenemos aquí a María Eduarda, pues ahí está parte de la escuela que Lula da Silva dejó también. Sí, sí, pero yo quería entrar también en una otra parte. Yo estaba hablando con un amigo que visitou um estado acá em Brasil que se chama Mato Grosso do Sul. É um estado gigante. Provavelmente Fernando sabe, porque está cá e é especialista no assunto. É um estado totalmente agropecuário. Bolsonaro, por outra vez, também, acá em Brasil, dá total força ao agrobusiness. Agora, a matança de animais, somos os maiores exportadores de proteína animal. Proteína animal é matar animais. Listo? Ok. A população tem que comer. Se somos os maiores exportadores, será que necessitamos isto? Isto é bueno para nós? Además, que quero perguntar aos dois. É que este amigo está me dizendo que Mato Grosso, as plantações são de transgênico, ou seja, não tem mais para explicar para a população que estamos assistindo o que é o transgênico. Você tem que plantar e acabou. Não tem mais a questão de replantio. Você tem que comprar as sementes, certo? E que em Mato Grosso do Sul, as plantações são gigantes, o agrobusiness é gigante, pero as placas são todas em inglês e não tem trabalhadores, é tudo automatizado. E agora Bolsonaro está justificando a guerra também para ajudar garimpeiros a invadirem as florestas, a biodiversidade, matando indígenas que têm a posse das terras. Então, nós teremos duas questões aí, que eu queria perguntar a vocês. A questão da sustentabilidade, não? Ao mesmo tempo, a questão de gerar emprego, porque se o agrobusiness hoje em dia é tão high-tech e não tem nenhuma pessoa sequer no campo, ele estava na fazenda que ele disse, tinha mais funcionários no hotel da fazenda do que no campo. O que parece aos senhores esse cenário? Bueno, yo fui decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires del año 98 al 2006 y en ese lapso creamos la única carrera de grado de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Ambientales, una licenciatura en Ciencias Ambientales, porque justamente nos parecía que este tema, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, ¿cierto? Este tema era un tema relevante y bueno, hemos estado entonces conformando recursos humanos que tengan una visión de generar una sustentabilidad ambiental y social en la producción. Necesitas que tenga una sustentabilidad económica, ambiental y social. Si no es así, las cosas van a haber un desequilibrio. Argentina ha generado una tecnología que se llama siembra directa, que la ha promovido y la ha intensificado. Más del 90% de los cultivos extensivos hoy en la Argentina lo usan, y es un sistema de siembra sin arar el suelo, ¿no? Sin dar vuelta el pan de tierra. Esa tecnología consume muchísimo menos gasoil, preserva la materia orgánica que está en superficie, mejora la vida microbiana, etcétera, etcétera. Las mediciones que se están haciendo en términos de huella de carbono y de huella hídrica de los sistemas de cultivo de esta característica nos están dando valores muy interesantes. Por ejemplo, en el caso del trigo, la huella de carbono del sistema argentino es un 60% menor que el trigo europeo, un 27% menor que el trigo australiano, por este cuidado del suelo a partir de estas tecnologías que estoy mencionando. Lo mismo ocurre con la huella de agua. Entonces, estos parámetros ambientales son sustantivos. Hacia adelante la población crece, no crece la superficie potencialmente cultivable, salvo que deforestemos agresivamente, y eso no está
digamos, no está acorde con el cuidado del ambiente, con lo cual vamos a un sistema en el cual en la misma superficie tengamos que producir más, con la condición de que no deteriore el suelo y el ambiente, ¿cierto? Esa es una problemática central que está arriba de la mesa todos los días. Una de las cosas que está pasando también con el tema de la invasión rusa a Ucrania es que hay, hasta hace 3 meses, el tema del Pacto Verde Europeo estaba en todas las discusiones con una muy fuerte presencia, que hoy mismo en Europa se está reconfigurando, ¿cierto? Hay como un delay en estas cuestiones, tomando como excusa, como antes se decía, el tema de la guerra, ¿no es cierto? Entonces ahí hay distintas situaciones. Hacia adelante no tenemos destino como humanos si no cuidamos el ambiente, si no hacemos cosas que tengan que ver con el cambio climático, pero también hay que alimentar a la gente. Entonces, de esas dos vertientes, de producir cuidando a la gente y al ambiente, me parece que va a surgir los sistemas futuros, donde el rol de los agricultores es fundamental y debería haber un apoyo sustantivo en términos de capacitación, en términos de organización de sistemas cooperativos, en términos de facilitar la comercialización. É o que se chama de agricultura familiar, ¿no? La agricultura familiar forma parte de esa matriz, que es una matriz importante, que hay que darle tal como hace. En Brasil entiendo que hay un ministerio específico separado del que es la agricultura comercial. Bueno, esas visiones me parece que hay que intensificarlas. Países como la Argentina necesariamente tienen que tener también una componente de exportación, porque es de lo que vive el país, pero esa exportación no a costa de cualquier cosa, sino que tiene que tener todos estos requisitos de cuidados que estoy mencionando, ¿cierto? Y hay que generar una política, una estrategia que lamentablemente hoy la Argentina no tiene, pero que hay que construir para que estas cosas permanezcan y tengan una entidad junto con los propios productores que formen parte de las decisiones para que esto ocurra. Ricardo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de que pues hay que buscar la forma de integrar a la agricultura social, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, cero labranza, que es lo que menciona Fernando, depende de los lugares en donde se aplique, no es lo mismo el trópico. Y las escalas, ¿no? Los lugares y las escalas. Exacto. En el caso de México, que México tiene una geografía muy vasta, estoy yo, por ejemplo, en el trópico húmedo y tenemos unas políticas que deberemos aplicarlas de diferente manera a las del norte, en donde tenemos otros climas y tenemos unas circunstancias diferentes. Los gobiernos cometen el error de no buscar esos programas específicos, esas vocaciones que tienen las regiones para aplicar los programas que verdaderamente estén hechos a la medida de cada situación, no solo agroclimáticamente hablando, sino también socialmente hablando, porque las circunstancias son diferentes. Cuando eso no es reconocido, estamos hablando de que no hay profesionalismo en el manejo de las políticas agrícolas del país. María Eduarda. Não, perfeito. Eu não compreendo por que nós temos maior quantidade de água doce no planeta. E estamos sempre nessa situação de vulnerabilidade, de homeless. Acá em Brasil, agora, está com quantidade de pessoas dormindo na calle terrível. O Rio de Janeiro está terrível. E eu, inocentemente, não consigo entender como pode isso, se temos tanta terra, tanta riqueza. Colômbia, Peru, México, tanta coisa para alimentar o planeta. Y estamos siempre nessa questão, mas como ustedes disseram, a questão política, ¿no? Bueno, estamos cayendo en un círculo vicioso. No producimos porque no tenemos incentivos para producir, porque quien trabaja ruralmente no tiene las condiciones apropiadas para hacerlo. Y entonces armamos programas con el único propósito de mantenerme en el poder, caemos en un círculo vicioso de corrupción política. Los trabajadores rurales históricamente han quedado siempre al olvido en los últimos 20, 30 años.
siempre decimos lo mismo, en Colombia pasa exactamente igual y demás. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? ¿De qué manera? ¿Cómo fortalecer eso que estamos hablando de la importancia de producir respetando la tierra, generar el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, pero que la gente viva en condiciones de dignidad? Juan. Sí, yo precisamente sobre ese comentario, Carlos, porque hace un momentito hablábamos de sustentabilidad. Y en la mayoría de los casos lo que estamos viendo es de que, por un lado, creo que hay dos factores, como lo mencionaba Ricardo. El factor de la corrupción, que es uno de ellos, el que creo que es el más peligroso de todos, y que no nada más esto pasa en México, ¿eh? Me consta y me desmentirá también Fernando, porque tengo muchos amigos en Argentina y haz de cuenta que parece que estoy viendo la misma película de lo que pasa en mi país. Sin duda. Es la corrupción, el factor de que en puestos claves se pone a la gente a cargo más por un favor político que por su preparación, es decir, gente que no está preparada para ocupar ese cargo. Y el otro factor, y el tercero, que tiene que ver con la corrupción, es que se desvían los fondos y los recursos que tienen que ir para el campo. Se utilizan en otras cosas porque a nadie le importa, porque los políticos creen que el campo sobrevive con la lluvia. Y es más, cuando no llueve, pues ahí consigues agua de algún lado y Sí, la claro. llevas y la riegas. Estamos viendo, por ejemplo, en México, y Ricardo podrá complementar en este caso, lo que está sucediendo precisamente por corrupción y por falta de preparación, lo que está pasando en la Riviera Maya con lo del Tren Maya, Ricardo. Es un ecocidio, el talar más de 8,5 millones de árboles por un proyecto que nadie pidió. Estamos hablando de talarlos en plena selva y de que quieren hacer pasar un tren por en medio de la selva encima de la red de mantos acuíferos más grande del mundo. Es ¿Y decir, por qué decidieron hacer eso? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿No hubo un proyecto porque por lo que específico? estamos hablando, Es por más, no corrupción, quisieron. por política, por hacer una obra que fue hecha y sustentada a capricho de una sola persona, que no tiene estudios de impacto ambiental, que los ambientalistas se fueron a parar afuera del Palacio Nacional en México, después de que el gobierno había aceptado un diálogo con ellos, el presidente había aceptado un diálogo con ellos, los dejaron plantados afuera del Palacio de Gobierno. El Claro. mismo día ya no los quiso recibir. Es decir, se está gobernando a capricho. Se está gobernando, como bien lo dice Ricardo, por populismo puro, por poner obras para la foto, por el flashazo de la foto, pero no les importa en lo más mínimo el ecocidio que están causando, la erosión que están causándole un daño al medio ambiente que va a repercutir no solamente en una zona que es una de las, está dentro de una parte de las partes de la biosfera más importantes de nuestro planeta, sino que es una zona que es patrimonio de la humanidad. No le importa a esta gente y el daño que están causando va a ser un daño irreversible. La flora, la fauna, los mismos habitantes, y entonces empieza todo este proceso de erosión. Y lo mismo, no sé si recuerdan, que pasó en el Amazonas, cuando lo que sucede también es que cuando estas tierras, que normalmente no son tierras cultivables, pues las quieren hacer tierras cultivables a fuerzas, y entonces empieza a haber una tala de árboles excesiva Sí. para tratar de subir la producción agrícola, y É a entonces questão do viene, gado. exacto, y viene todo este desbalance. ¿Qué piensan ustedes de esto? Sí, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso en que hemos caído con esto? Que Antes vamos disso, mal y mal. antes disso, quero incluir um outro exemplo, já que estava falando de Lula, do governo Dilma, que criou Belo Monte, uma hidrelétrica hiper, mega, faturada, que acabou com uma biodiversidade importantíssima para o planeta, que só tinha naquele espaço na Amazônia, na cidade que se chama Altamira, não encerrou a produção. O objetivo era aumentar a hidrelétrica, que não necessitava e nunca se terminou, criou prostituições locais, violências locais, alcoolismo locais e desemprego dos ribeirinhos que viviam allá. É outro exemplo também, só para completar. Lamentablemente, estimado Carlos, Juan, compañeros, hay suficiente dinero en el mundo. No que no haya dinero, hay dinero, pero estos gobiernos populistas están buscando permanecer en el poder, perpetuarse en el poder
a cualquier precio. Y están imponiendo a capricho obras como el Tren Maya. Nada más la gran pregunta es, ¿quién está haciendo el negocio con toda la madera que se está tumbando en el Tren Maya? Porque alguien se la está llevando. Son maderas finas, es selva. Entonces, eso mismo está pasando en Brasil, en el Amazonas. O sea, ¿quién está haciendo el negocio? ¿Quién está haciendo el negocio del transporte de materiales? Entonces, en realidad, el Tren Maya es una excusa para hacer negocio de particulares. Y no les importa el medio ambiente. O caso de Belo Monte era minério brasileiro para exportar para a China. Mira isso. Não era lucro para o Brasil, era apenas para hacer business con China. Então, lo más increíble no importa Brasil. Es que Yucatán tiene de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, las tenemos en la península, y esas son las que están en riesgo con este tipo de obras. ¿Cómo es posible? No lo entendemos. Pero para comenzar, como la pregunta dice Carlos, ¿cómo revertir esto? ¿Cómo romper este círculo vicioso? Pues bueno, por supuesto que tenemos que buscar un gobierno consciente, un gobierno que entienda esto. En México tenemos ahorita una confrontación entre una coalición de partidos que está defendiendo esta situación. Es por supuesto que tenemos que sacar del gobierno a estas personas populistas que no tienen idea de lo que están haciendo. Es un trabajo obviamente difícil, pero es un trabajo que hay que hacer con conciencia y hay que hacerlo todos. Si no estamos haciéndolo todos, pues bueno, no vamos a ver pronto una solución. Fernando. Un futuro. Sí. En el caso de Argentina también estamos en una caracterización de un gobierno populista que no tiene proyecto, que por ejemplo está privilegiando todo lo que tiene que ver con el petróleo y el carbón frente a las fuentes renovables de energía, donde no ha tenido ningún criterio para perfeccionar y mejorar los graves problemas que tiene la sociedad y el sistema agropecuario en particular. Nada de eso ocurre. Estamos también a un año y medio de un recambio de gobierno. Debería tratarse de conformar proyectos que tengan que ver con estas lógicas que estamos hablando. Para lo cual es muy importante que también haya una participación de los propios productores, ¿no es cierto?, en la elaboración de su futuro. Ahí es una parte inescindible que va a requerir poder político, y ese poder político que tenga un plan que justamente esté alineado con estas cuestiones que estamos mencionando, ¿no? Ahora, lo que tenemos es una improvisación continua, una generación de subsidios sin contrapartida en términos de trabajo, y un despilfarro de recursos que está generando una crisis de deuda externa, porque bueno, llega un momento que no hay con qué financiar los impuestos, porque ya la carga impositiva de Argentina está en el orden de los países escandinavos en términos de porcentaje. Es verdad que hay mucha elusión, hay mucha gente que no paga porque si no quebraría, pero esto es así desde el punto de vista legal. Y no hay contrapartida, porque en los lugares donde los estados son fuertes hay una educación de calidad, una salud de calidad, un servicio de seguridad, etcétera. No tenemos eso. Alguien hoy que quiere enviar a sus hijos un sistema de educación más o menos bueno, tiene que pagar una escuela privada en Argentina. En un barrio que tiene problemas de seguridad hay que pagarle una seguridad privada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estamos en un sistema muy complejo, donde el sistema productor de alimentos forma parte de eso. A eso también tenemos que agregarle que en el caso particular de Argentina, las dietas son muy desequilibradas, tenemos porcentajes muy crecientes de obesidad y sobrepeso. Nuestra fruta y horticultura está más o menos para un consumo saludable, está en torno al 40 o el 50% de lo que corresponde, ¿cierto? Hay mucho para hacer, y cuando hablamos de fruta y horticultura hay muchos pequeños productores que forman parte de ese esquema. En
un esquema donde la mejora nutricional debería formar parte de una visión desde el sistema educativo, el sistema de salud y del sistema productivo, trabajando en conjunto, desde el comedor escolar hasta cada una de las instancias. Entonces, hay múltiples oportunidades para productores de todos los tamaños, especialmente los chicos en este sistema que estoy planteando, pero si hubiese una visión donde hay un horizonte de cuidar a la gente en distintos aspectos, ¿cierto? Eso no lo tenemos, ojalá se pueda construir en estos meses que quedan a un recambio y que sea objeto de una discusión en la campaña y no lo que suele ocurrir, que son eslogans sin contenido que un poco más para allá, un poco más para acá, terminan llegando al poder y no saben qué hacer ni con quién hacer las cosas. Bueno, ese apetito por llegar al poder sin pensar en la gente que está sufriendo es muy difícil. Esos grupos políticos, populistas de izquierda y de derecha, de una u otra razón, han empobrecido cada vez más a la gente. Tenemos de los dos, en el caso de Argentina. Sí, y bueno, en Colombia pasa exactamente igual, un país polarizado, un país absolutamente negado a cualquier posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente. En los últimos 30 años se han perdido cerca de 6 millones de bosques. En Colombia esa preocupación de deforestación es creciente y por supuesto la situación se refleja en México, se refleja en Brasil, se refleja en Argentina. ¿Para dónde vamos? Es una pregunta compleja de plantear. ¿Hacia dónde nos está conduciendo esta situación? ¿Vamos a tener que sustituir nuestros alimentos? ¿Tenemos que pensar en otra estrategia distinta? ¿Será que es que los políticos y quienes asumen los liderazgos de las pequeñas localidades de las naciones actuales no se dan cuenta de lo que está sufriendo actualmente la gente más cercana? ¿Hacia dónde vamos? Una pregunta difícil y compleja de responder porque aquí empezamos a tener un análisis de variables y un entramado desde lo político, desde lo económico, del interés individual sobre el interés colectivo, que es otra de las razones por las cuales también se pone de manifiesto en esta mesa de trabajo. Bueno, yo quiero darles nuestros agradecimientos especiales. Juan, ya para cerrar nuestro programa, la pregunta la dejamos ahí, ¿hacia dónde vamos? Porque este tema no lo agotamos acá. Este tema hay que seguirlo trabajando, es un tema que implica necesariamente que usted, amigo desde UniAmerica Channel, entienda que los alimentos y que la producción de los países hoy, de la gente que trabaja en el campo, es muy importante. En Estados Unidos tenemos una gran producción de productos, algunos de ellos con trabajadores inmigrantes, muchos de ellos mexicanos, centroamericanos, que hacen posible precisamente que llegue el alimento a las casas de los Estados Unidos. Y a veces los desconocemos en algunas cosas y tienen sus preocupaciones y dificultades, pero es otro análisis interesante que podemos hacerlo con ustedes como invitados especiales. Juan, para cerrar nuestro programa. Sí, yo quería cerrar mi participación, Carlos, con un comentario, pero también levantó la mano Duda. Entonces, no sé si quiera decir algo ella. ¿No? Ah, bueno. No, yo solamente quería, para terminar, hacer referencia a lo que decía Fernando acerca del despilfarro, de la falta de políticas públicas, de la importancia de crear esta alianza entre los países de América Latina, que lamentablemente cuando se lleva al terreno político es donde se deteriora, ¿no? Donde viene todo este deterioro, este rollo politiquero barato, y ojalá que esa alianza entre los países de América Latina, que efectivamente puede llegar a causar una unión interesante, un fortalecimiento de las economías de América Latina, así como lo fue la Unión Europea en su momento, las puedan llevar a cabo los hombres de negocios, la gente que tiene preparación y no los políticos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero y el otro comentario. Los hombres de negocios que defiendan lo público, ¿no? Que defiendan lo público, pero que obviamente tengan también responsabilidad social. Tiene que ser gente que sea con una reputación intachable, que tenga conciencia social y que realmente puedan ayudar a fortalecer la zona. Y el otro comentario con el que quiero cerrar es lo que comentaba Ricardo, de que dinero hay, definitivamente dinero hay. Es hoy más que nunca creo que es difícil ver cómo un Elon Musk se gasta 44 mil millones de dólares en comprar Twitter, ¿no?
y al día siguiente, pues hace que su otra compañía, Tesla, pierda $100 mil millones de dólares. Y entonces es donde uno se pregunta a veces que estos 44 mil millones o estos 100 mil millones de dólares podrían hacer, qué diferencia podrían hacer en el mundo en cuanto a alimentos, en cuanto a la lucha contra el cáncer, en cuanto a ayudar a la hambruna, en cuanto a colaborar en algo, medicamentos o en algo que le puede hacer bien a millones de personas sin solamente gastarse una pequeña gotita de su fortuna. O sea que esa es una muestra de que dinero hay, pero que lo que falta realmente en muchos de estos hombres de negocios es la conciencia social. Con eso quiero cerrar mi participación y la verdad para mí ha sido un gusto platicar con Fernando, con Ricardo y como siempre agradecer la invitación. Muy bien, Juan, muchas gracias. Fernando, para que ustedes pidan nuestro programa, lo mismo Ricardo y María Eduarda. Bueno, hablando de cifras y de excusas, esta situación de Rusia y Ucrania ha incrementado los gastos de defensa a nivel global a 2 billones de dólares. 2 millones de dólares. ¿Sí? Es una cifra gigantesca que se gasta en defensa. Una alícuota pequeña de eso transformaría la seguridad alimentaria global sin ningún tipo de duda. Así que, bueno, recursos no es lo que falta, como dice Ricardo, como dice Juan, lo que falta es a veces un poco de vergüenza y a veces un poco de cuidar al resto y tener la visión de cuidar además al planeta. Ricardo. Sí, nuestras tecnologías actuales nos están haciendo egoístas, nos están haciendo personalistas. Pensamos que solo nosotros existimos y nadie más importa. Eso es un grave error y creo que esa es una de las cosas que primero tenemos que corregir para poder pensar en el prójimo, para poder pensar en el que está sufriendo y el que está pasando necesidades. Hay gente que políticos solo quieren por interés económico apropiarse de un gobierno solo para enriquecerse, no es para otra cosa. Porque si me dijera que realmente se van a gastar ese dinero, no, es egoísmo y toda la gente con la que se rodean tienen las mismas características, ambición, egoísmo, personalización. Eso es lo que tenemos que buscar cambiar. Principios es lo importante. Gracias por permitirme participar y estoy a sus órdenes. Muy interesante la reflexión de ustedes, Fernando Vilela, desde Buenos Aires, Argentina. Ha sido un placer para nosotros tenerlo en nuestro programa, lo mismo para Ricardo, nuestro regidor de Mérida. ¿Cómo está Mérida ahora? Está muy sabrosa, está lista para comprar nuestras cervezas. Vamos a ir a visitarlo, Ricardo. Y después pasamos por Buenos Aires. Bueno, un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos. Seguimos más adelante en Más Allá de un Titular.